Protocolo de DNS, Domain Name System. La idea, el objetivo del protocolo de DNS es la de tener un mecanismo para poder usar nombres en Internet en lugar de direcciones IP. Bien, el objetivo justamente es que los hosts, los componentes, los dispositivos de la red, cuando trabajan a nivel de aplicación, no necesiten tener codificadas las direcciones IP, sino tener un sistema que le haga ese mapeo. Bien, y también de alguna manera es más mnemotécnico para la utilización por parte de las personas. La idea entonces es tener un mapeo entre nombres a direcciones IP. Las conexiones finalmente, utilizando el protocolo IP, Internet Protocol, se van a usar usando direcciones IP. Pero a nivel de aplicación, uno puede utilizar nombres de dominio. Bien, por ejemplo, cuando estamos usando un navegador, un browser, ¿sí? Escribimos en la URL, por ejemplo, https www.info.nlp.edu.ar bueno, y acá tenemos el recurso, el archivo que queremos obtener. Bien, el https está indicando el protocolo de aplicación que vamos a utilizar, está implícito el puerto, por ejemplo, 443, si no podríamos indicar con la anotación en la URL ¿qué otro puerto quisiéramos utilizar. Bien, acá la parte que nos importa a nosotros en el sistema de resolución de nombres es el nombre del host, el nombre del servidor en el cual está alojado el recurso cual queremos obtener. De alguna manera, www.info.nlp.edu.ar requiere ser mapeado a una dirección IP para que nuestro browser, nuestra computadora, nuestro dispositivo se pueda conectar utilizando el protocolo IP. Bien, los mecanismos para mapear, ¿sí?, nombres de Internet a direcciones IP pueden ser tan sencillos como los que originalmente surgieron, podemos decir, en la prehistoria del sistema DNS, por ejemplo, en el 73. Esto era manejado con un archivo en formato ASCII, ¿sí?, un archivo de texto donde estaba el mapeo, ¿sí?, escrito en este archivo. Este archivo estaba mantenido de forma centralizada en un host, y los hosts participantes, los dispositivos participantes que querían obtenerlos, lo tenían que descargar por FTP. Por ejemplo, había una RFC definida, en este caso la 606 o la 608, la podemos, por ejemplo, buscar en el IETF, por ejemplo, RFC 608. Y de alguna manera tenemos acá cómo funcionaba este sistema, ¿sí? Estaba especificado en este documento, en este Record for Comment, cómo funcionaba. Entonces, por ejemplo, acá se indicaba en qué host iba a estar hosteado, ¿sí?, iba a estar depositado este archivo, en este caso un host que tenía una dirección 43, esto es previo al sistema TCP/IP, son protocolos que se llamaba NCP. Y bueno, cuál era el usuario que había que usar y la contraseña que había que usar para poder descargar este archivo. Bueno, se imaginan que esto con el crecimiento de la internet no escaló. Bien. Bueno, les puedo mostrar acá, por ejemplo, el archivo este, por ejemplo, en el 74 que contenía, ¿sí? Fíjense, estos son los nombres de los hosts y estas serían las direcciones, que en este caso eran números de 3 dígitos decimales, ¿sí? Bueno, esto fue evolucionando. En el 82 ya usaba TCP/IP, ¿sí? Tenemos una parte del archivo, ¿sí? Fíjense que este es un archivo de 10 páginas
y es una parte, está creo que en el 82, si lo buscamos creo que son 3 partes, ¿no? Ya tenía bastante más entradas en el archivo de host y ya de alguna manera se transformaba un poco difícil de mantener, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estábamos, entonces en el 83 de alguna manera se define el sistema del cual vamos a estudiar ahora, que es el Domain Name System, donde de alguna manera se desarrolla, ¿sí?, un sistema distribuido para poder de alguna manera resolver de una forma más escalable la resolución de nombres. ¿Sí? Esto también tiene definida, tiene asociada una RFC, ¿sí? Está 882, si queremos también la podemos buscar, ¿sí?, de la misma forma que buscamos la anterior 882. Vamos a ver acá, por ejemplo, que fue reemplazada, ¿sí? Ya tiene actualizaciones. Acá aparece Paul Mocapetris, que ya era cara visible del grupo que implementó, que desarrolló esta idea, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el documento más actualizado, este todavía está vigente, el 882 está obsoleto, de la misma forma que, por ejemplo, el 608 también quedó obsoleto con sus actualizaciones, o bueno, justamente con un sistema nuevo, ¿no? Bueno, volvamos. Las primeras implementaciones surgieron en el 84, que de alguna manera estaba implementada con una herramienta que se llama Bind, que estaba desarrollada, que corría sobre una versión de Unix desarrollada en la Universidad de Berkeley. Bien. Bueno, ¿qué define de alguna manera este sistema? ¿Qué define el sistema de DNS, el Domain Name System? Bueno, va a definir el espacio de nombre, la sintaxis que va a utilizar y de alguna manera lo va a definir en zonas, en dominio, para hacerlo escalable y delegable. Por lo tanto, también define un procedimiento de delegación, una arquitectura, qué servidores van a estar involucrados, cómo se va a de alguna manera armar la base de datos distribuida. De alguna manera el espacio de nombres va a ser un espacio de nombres distribuido, va a ser una base de datos distribuida en los diferentes servidores a lo largo de toda la red, ¿sí? Va a definir también el protocolo de interacción entre cliente-servidor, vamos a ver luego más adelante que es un protocolo que funciona cliente-servidor, sobre qué transporte se monta, vamos a ver que tiene un protocolo de transporte que lo lleva, qué puertos usa, cómo es el procedimiento de búsquedas, bien, y muchos detalles vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Avanzando, vamos a definir la primera idea importante que define DNS, que es lo que es un nombre de dominio. El nombre de dominio, el término sería un Full Qualified Domain Name, un FQDN, ¿no?, que sería una lista de etiquetas separadas por puntos. Por ejemplo, nosotros tenemos un nombre de dominio conocido www.info.np.edu.ar o biblioteca.info.np.edu.ar. Bien, estos son nombres de dominio completos. ¿Sí? Fíjense que tenemos un punto al final y son etiquetas, cada una de estas partes son las etiquetas. O ada.info.np.edu.ar. Nombres no completos, no full, ¿sí? Por ejemplo, podría ser www o biblioteca o ada, ¿bien? Donde nos falta, por ejemplo, el resto del espacio de nombres. ¿En qué espacio de nombres? ¿En qué zona iría involucrado? www.info.np.edu.ar, por ejemplo, si lo escribimos sin el punto, podemos considerarlo como un full qualified domain name, porque bueno, la última etiqueta es una etiqueta de nivel superior, de top level, entonces de alguna manera se puede considerar que hay un punto implícito ahí al final, ¿sí? Bueno, define cuáles son de alguna manera las reglas de cómo escribirlo, qué juego de caracteres son considerados. Bueno, se pueden considerar caracteres en formato UTF-8 o Unicode, cuál es la cantidad de etiquetas máximas que puedo tener, cuál es la longitud máxima de un nombre, ¿bien? Por ejemplo, hasta 255 caracteres aceptaría de alguna manera un nombre de dominio en Internet.
Son todos aspectos que define el sistema de DNS con respecto a los nombres. Ahora vamos a ver un poco más en detalle el espacio de nombres, cómo se va generando, para que sea de alguna manera delegable y distribuido. Acá tenemos un diagrama donde, por ejemplo, podemos encontrar esos 3 FQDN que vimos. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, ADA, biblioteca, www, que estarían de alguna manera dependiendo del dominio info o de la zona info, que estaría dependiendo de la zona 1LP, que estaría dependiendo de la zona edu, que estaría dependiendo de la zona OR, que estaría dependiendo de ese punto final que lo podemos considerar a veces implícito, que sería la raíz del sistema de nombres. ¿Bien? Bueno, como estos ejemplos podemos tener otros, ¿sí? En este caso hay otros dominios, ¿sí? Donde también dentro de cada dominio vamos a tener un despliegue de ese espacio de nombres.